A ver, lo que van a realizar entonces en esta semana es lo siguiente. Esta actividad de esta semana comienza ya con el proyecto número 6, ¿sí? La semana 1. Este proyecto tiene como nombre Comunicándonos con el mundo desde el Ecuador, un país megadiverso y pluricultural. Así tiene el nombre del proyecto. El objetivo que se plantea en este proyecto que durará pues 4 semanas, 5 semanas, depende de cada proyecto, como les vuelvo y les repito, siempre. El objetivo de este proyecto que se ha planteado es que los estudiantes comprenderán que el Ecuador es parte de un mundo megadiverso y pluricultural, contribuyendo a la construcción y cuidado de una sociedad humana más justa y equitativa mediante una comunicación asertiva en su entorno cercano y lejano. Ese es el objetivo. El nombre de la actividad, ya lo que nos corresponde a nosotros en matemáticas, el tema que vamos a ver el día de hoy es cociente incremental y derivadas. ¿Sí? Cociente incremental y derivadas. Igual vuelvo y repito lo que les dije al principio, algunos de ustedes ya hayan visto ustedes, perdón, derivadas o ya puedan derivar, y si no es el caso, pues hoy día vamos a ver este tema nuevo, y para los que ya han visto, pues refuerzan un poco más. Lo que van a realizar ustedes es lo siguiente, los siguientes ejercicios que ustedes están viendo en pantalla, los cuales son tomados, ¿sí?, del libro de primero de bachillerato, ¿sí? Igualmente los he traído aquí pues para que ustedes puedan realizarlos, están aquí. Aquí en el primer ejercicio ustedes les piden más claro el cociente incremental. Ya vamos a explicar de eso, incluso vamos a hacer un ejercicio y espero que si tienen dudas háganlo saber para que ustedes salgan de la mejor manera en estos ejercicios que van a realizar en esta semana. A eso más que todo. Luego, en el segundo ejercicio que les piden, que les solicitan, en cambio les piden derivar. Sí, aunque no nos dicen aquí exactamente derivación, sino nos dice determinar en forma intuitiva si existe y está todita si pueden observar lo que estoy ahí encerrando, está todita esta fórmula de aquí, que la vamos a ver también esta tarde. Entonces les dicen que determinen con esa fórmula todos estos 3 ejercicios que están en el segundo ítem, ¿no es cierto? Entonces también igual vamos a hacer un ejercicio para que se puedan relacionar igual con lo que van a realizar en esta semana. Luego están, ya saben ustedes, las actividades de reflexión, que aunque algunos no lo hacen, ¿sí? No lo hacen, no sé cuál es el motivo, pero bueno, siempre les repito lo mismo, ¿sí? Les repito lo mismo, los compromisos, la autoevaluación y el diario personal siempre lo realizan por proyecto, ¿sí? Por proyecto. Y en cambio, si vamos por actividades, solamente les queda realizar la autoevaluación. El resto no hay problema. Más claro, ¿qué quiero decir con esto? Que ustedes se plantean al inicio de siempre de un proyecto un compromiso. Si se comprometen a algo en ese proyecto. Luego responden la autoevaluación a las preguntas que ustedes ven ahí en pantalla, responden y luego al final el diario personal, que no es necesario que lo archiven. Listo, eso es lo que van a realizar en esta semana. ¿Sí? Me parece pues que, no sé, quisiera preguntarles a ustedes, ¿ya han visto el tema de derivadas o es primera vez que van a observarlo? Ya teníamos visto. ¿Sí? ¿Ya han visto? ¿En qué curso vieron o observaron este tema? Los veo calladitos otra vez, nos están preguntando. Jennifer, Quilumba, buenas tardes. Buenas tardes, Jennifer, ¿sí me escucha? Sí, le hice. Sí, ya. ¿Fuerte y claro, poquito a poquito? No escucho mucho las señales. No te lo escucho bien. ¿No me escuchas bien? Ok, ya vayan mejorando esos fallos, ya les dije el día jueves, ¿sí? Ya voy a hablar un poquito del día jueves, lo que va a pasar. Daisy, Farinango, buenas tardes. Buenas tardes, Licen. ¿Qué tal, Daisy? ¿Cómo has pasado? ¿Está todo bien en tu casa? Sí. Muy bien, exacto, muy bien. Eso es lo que sé que requiere. Te hago una pregunta muy puntual. ¿Han visto ustedes derivadas, sí o no? Sí, Licen, pero yo sinceramente ya no me acuerdo cómo era de hacer. Ya, no hay problema. En este día ustedes van a hacer, claro, pocos ejercicios, no son demasiados. Como ustedes ven, son 2 ítems y cada uno tiene 3 literales.
Si ustedes quieren abordar un poco más de la derivación, pues existen varios ejercicios, pero no me voy a tomar la molestia de ponerles a ustedes todo unos 30, 40 ejercicios para que lo realicen. Basta con unos 2, 3 ejercicios y bien comprendidos, ustedes pueden realizar o derivar o comprender todo lo que se está transmitiendo a nosotros como docentes, ¿sí? Eso, jóvenes, es más que todo mi forma de enseñarles. Me voy a pasar a las diapositivas para que puedan ustedes observar el tema del día de hoy, ¿sí? Bueno, comenzamos. Ustedes ven aquí este tema, ¿sí? Que les he puesto en las diapositivas que ya les compartí en el Teams. Cálculo diferencial, ¿sí? Cálculo diferencial. Cuando ustedes les dicen o tienen ese tema, cálculo diferencial, no es más que se refiere a derivadas, ¿sí? A derivar, la parte de derivaciones. El día de hoy vamos a ver una definición geométrica de la derivada, ¿sí? Geométrica, no tal como la derivada. Sí parte algo de la derivada, pero vamos a ver más que todo una definición geométrica de la derivada. Sí, y por eso es el tema, sí, el tema de este día, pues es cociente incremental. Cuando hablamos de definición geométrica de la derivada, estamos hablando del cociente incremental. Son temas que se les hace a veces uno confuso, ¿sí? Ustedes dirán esos temas que se han inventado, tienen esos nombrecitos tan particulares, pero en realidad son muy fáciles de resolverlos, ¿sí? Solamente que parece que el nombre lo dijera mucho, pero en realidad son muy fáciles de resolverlos. Así que vamos a partir de eso en esta tarde. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? De la clase, no del proyecto, porque del proyecto ya les dije. Vamos a escucharlo a Lizano. Buenas tardes, Alex. Alex, buenas tardes. ¿Se encuentra o no se encuentra? No se encuentra, solo deja picando y se va. Así hacen algunitos. Andrea Fonseca, buenas tardes. Buenas tardes, dicen. ¿Qué tal, Andrea? Muy buenas tardes. Ayúdame, por favor. ¿Cuáles son los objetivos de hoy día? 1. Calcular de manera intuitiva el límite cuando de la función cuadrática con el uso de la calculadora como una distancia entre dos números reales. 2. Calcular de manera intuitiva la derivada de funciones cuadráticas a partir del cociente incremental. 3. Incrementar de manera geométrica y física la primera derivada pendiente de la tangente velocidad instantánea de funciones cuadráticas con apoyo de las TIC. Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces, jóvenes, eso es lo que vamos a analizar esta tarde, ¿sí? Estos 3 objetivos. Claro que ustedes dirán 3, si avanzamos esta tarde. Sí, en realidad lo que vamos nosotros resolviendo ejercicios, o lo que vamos explicando ejercicios, o lo que van a resolver ustedes esta semana, en realidad ya están ahí incluidos todos estos 3 objetivos. ¿Sí? Entonces, para que quede claro esa parte. Muchas gracias, Andrea. Continuemos. Definición. Vamos a ver lo que nos dice. Geométricamente, la derivada se define como la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto previamente establecido. ¿Sí? Eso es lo que nos dice como definición. Geométricamente, la derivada se define como la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto previamente establecido. Pero ustedes dirán, ¿qué dirá o qué es lo que nos quiere decir en esa definición? Está confuso, como les he puesto aquí. Entonces, cuando nosotros tenemos algo que no entendamos, por ejemplo, palabras, a veces nosotros nos dan definiciones en matemáticas o en cualquier materia que nosotros no entendamos. Miren, por ejemplo, aquí dice tangente, por acá nos está hablando de geométricamente, pendiente, aunque ya hemos visto las pendientes. Entonces, esa parte de ahí, siempre que nos den definiciones muy confusas, primero yo tengo que saber a qué se refiere cada concepto y tener unos conocimientos previos, ¿sí? Siempre matemáticas es conocimientos previos, jóvenes, ¿sí? Ustedes van secuencialmente, por eso ustedes siempre comienzan en escuelita con sumas, luego con restas, luego con multiplicaciones, luego con divisiones en ese orden. Nunca van a ir a aprender primero la división y luego la resta, ¿sí? O primero van a aprender ustedes a la raíz cuadrada y después van a aprender la suma. No, en matemáticas siempre es secuencial. Por eso ustedes lo que ven en primero, segundo
bachillerato, ustedes les sirven en tercero. Y lo que ven ustedes todo en bachillerato les va a servir a ustedes en la universidad. ¿Sí? Esto de derivadas, créanme que no solamente van a ver a aquellas personas que se opten por ingenierías, también aquellas personas que opten por economía, no sé, siempre se utiliza, o alguna otra rama, ¿no? No lo sé, en esta no se me viene a la cabeza, siempre utilizan la derivada, ¿sí? Las derivadas, aunque no está establecido así como nombre derivada, pero siempre la van a utilizar en esa parte. Entonces, se nos hace algo confuso esta definición. Vamos por ir por partes. Conceptos incluidos en la definición. Vamos a ver qué es una recta tangente, o recordemos que es una recta tangente, aunque algunos sí la conocemos, pero vamos a recordar. A ver, ayúdame, Gladys, por favor. Ok. Recta tangente es una recta que tiene solo un punto común con una curva o función. Siga nomás. Ya. Es la gráfica, no, perdón. En la gráfica se muestra como ejemplo la recta tangente a una circunferencia. Nótese que solo existe un punto de intersección entre los objetivos matemáticos. Ya, muchas gracias, Gladys. Entonces, miren, jóvenes, ¿qué es una recta tangente? Sí, solo para recordarlo, ¿sí? Es una recta que tiene solo un punto común en una curva o cualquier otro objeto matemático. En este caso tenemos, miren, una circunferencia y una línea recta. Hice justamente estos dos objetos matemáticos se encuentran en un solo punto, ¿sí? Cuando sucede eso, a esta recta le llamamos recta tangente, ¿sí? Recta tangente, que es muy importante comprender esa parte para poder comprender la definición de derivada, ¿sí? Entonces, tener muy en claro esa parte de ahí. Ya vamos a ver el por qué. Continuemos. Ese es un concepto previo que tengo que tener yo, recta tangente. Entonces ya sabemos, es aquella recta que tiene solo un punto común, ya sea con una curva o con un objeto matemático o una función. También hablemos un poco, recordemos también la pendiente, ¿sí? La pendiente de una recta. Recién el parcial anterior ya vimos esto, incluso si ustedes hicieron ejercicios. A ver, alguien que me ayude. A ver, María Napa, ayúdame por favor. Andelice, buenas tardes. Muy buenas tardes, ayúdame por favor. Le, le leo. No estás atendiendo, María. Sí, exactamente eso. Pendiente de una recta. Está definida como el cambio o diferencia en el eje vertical dividido por el respectivo cambio o diferencia en el eje horizontal relacionado de cambio. Relación de cambio. Ya, gracias María. Entonces miren jóvenes, también un concepto previo que tengo que saber antes de entrar a la definición de derivada o de conocer lo que es derivada es tener muy en claro lo que es la pendiente, ¿sí? La pendiente de una recta. Recordemos esto un poco. Aquí tenemos la fórmula. M es igual a delta Y sobre delta X. M es igual a Y sub 2 menos Y sub 1 sobre X sub 2 menos X sub 1. Ustedes dirán, pero ¿qué quiere decir esa parte? Tenemos nosotros un claro ejemplo, un gráfico a la parte derecha de sus pantallas, donde ustedes pueden observar una recta, ¿sí? Una recta inclinada, ¿sí? Una recta. Entonces, a esas rectas inclinadas nosotros podemos conocer la pendiente, ¿sí? La pendiente. ¿Cómo es o cómo conocemos la pendiente? Trazando o sabiendo nosotros o conociendo nosotros dos puntos dentro de esa línea recta, dos puntos ya conocidos, podemos por ahí empezar. Entonces, conocidos estos ejemplos, nosotros conocemos la pendiente, como ustedes pueden ver. En el eje X, ¿sí? En el eje X y en el eje Y, se establecen dos puntos dentro de la recta. En el punto número 1, ¿sí? O este que lo han llamado PR, ¿sí? Es igual, o el punto P sub R es igual a 0,0. Y tenemos un punto 2 que es P sub Q igual a 1,2. Son coordenadas dentro del plano cartesiano, ¿ya? ¿Cuál será delta X y cuál será delta Y dentro de esta fórmula que está aquí en la pendiente? Esto ya hemos hablado un poco. Entonces, delta Y pues será los puntos o la parte que observamos más abajo donde subrayamos, más abajito aquí en esta partecita. Miren, observen. Y2 es igual a Y1. Entonces, el punto Y2 menos Y1, ¿sí? Sobre X2 menos X1, que son las coordenadas dentro de la pendiente.
Como ustedes pueden ver, aquí nos habla un poco de división. Recuerden que la fórmula, lo más importante aquí en la derivada es comprender un poco los conceptos. Recuerden que aquí ustedes pueden ver que hay una división porque es una fracción. ¿Sí? Es una fracción. A las fracciones también dentro de matemáticas se las conoce de varias formas. ¿Sí? De varias formas. División, ¿no es cierto? Fracción es una división y también es un cociente. ¿Sí? Otro sinónimo de división o de fracción también se les llama cociente. Entonces, por ahí viene el nombre de cociente incremental. Ya vamos a ver por qué dice la partecita incremento, incremental, cociente. Entonces, lo importante es comprender entonces ya muy bien la parte de la recta tangente y lo que supone en este caso la pendiente de una recta. ¿Sí? Entonces, la pendiente de una recta es el cambio, ¿sí? Es un cambio o una diferencia, ¿sí? Que existe entre el eje vertical, ¿sí? Con el eje horizontal. ¿Sí? Es un cociente o es una diferencia que existe entre estos dos ejes dentro de una línea recta, claro, estamos hablando. A eso se refiere. ¿Ya? Entonces son conceptos previamente. Vamos, continuemos. Aquí tengo otro concepto que se llama recta secante. ¿Sí? Recta secante. La recta secante, muy diferente a la recta tangente que ya vimos cuál era, es una recta que intersecta dos o más puntos en una curva. ¿Sí? En una curva. Como ustedes están observando en pantalla, ¿sí? Ahí tenemos una recta secante que es horizontal. Está atravesando esta curva, ¿sí? Esta curva que ustedes están viendo, esta línea, esta parábola, digámoslo así, está cortándola en dos puntos, el punto P y el punto Q. A esta le llamamos recta secante. Muy diferente a la recta tangente, que solamente llegaba a topar en un solo punto a esta curva o a cualquier objeto matemático. ¿Sí? Muy importante. O sea, tenemos tres conceptos incluidos en la definición de lo que es derivadas. Esos tres conceptos. Los he traído esta tarde para que ustedes comprendan, ¿sí? Lo que queremos transmitirle, lo que van a realizar. Continuemos. Si tenemos claros estos conceptos en los cuales se fundamenta la definición, su comprensión será muy sencilla. Entonces ahora, como ya sé que es una secante, que es una tangente, que es una recta secante, una recta tangente, y también lo que es pendiente, entonces ahora regresemos de nuevo a la definición. ¿Sí? Voy a regresar de nuevo a la definición que vimos anteriormente. Entonces, ¿qué es derivada o qué es geométricamente la derivada? ¿Sí? Se la define como la pendiente, ¿sí? De la recta tangente a la curva en un punto previamente establecido. ¿Ya? Miren, ahora sí es fácil un poco comprender lo que es una definición. Perdón, la definición de la derivada. Entonces, vuelvo y repito, es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto previamente establecido. ¿Sí? Continuemos. Aquí tengo una parte, en la parte derecha de ustedes pueden observar una curva, ¿sí? O una parábola o una función. Recuerden que una parábola es una función, ¿sí? Es una función cuadrática, ustedes ya la saben muy bien. Como ustedes pueden ver, ahí existen dos rectas, están cortando esta curva. Una está cortándola, está entrecortada, perdón, esta recta está entrecortada y está en color azul, ¿sí? La que estoy aquí encerrando, a ver, vamos a poner aquí, estoy encerrándola ahí. A esa le llamamos recta tangente. Y otra línea horizontal que está en color verde, la que estoy encerrando, a esa le llamamos recta secante. ¿Sí? Recta secante. Entonces tenemos una recta tangente y una recta secante con un punto común. ¿Sí ven? ¿Cuál será el punto común? A ver, ¿cuál será el punto común en esa gráfica? Entre las dos rectas. ¿Cuál? Disculpe, no la escuché. Lisette, no la escuché. Felice. P, ¿no es cierto? Justamente este, miren, este que está aquí. Las dos rectas y también incluida la función, ¿sí? Están en un solo punto en común, como ustedes pueden ver, observar ahí. Por otra parte, la secante pasa por los puntos P y Q, como ustedes ven aquí las rectas. Y la distancia entre ellos, ¿sí? La distancia entre estos dos puntos, P y Q, ¿ya? Sobre el eje X, digámoslo así, supongamos que esto está sobre el eje X, esta recta secante está en el eje X, está sobrepuesta en el eje X, está dada por esta expresión que es delta X. ¿Sí?
¿Sí? ¿Qué quiere decir delta X? Delta X no es más que una variación, ¿sí? Una variación en el eje X. En este caso es una distancia entre el punto P y Q, y esa distancia tiene el valor de 2, ¿sí? De 2. Cada cuadrito de esta gráfica es el valor de una unidad. Entonces aquí tenemos 2 unidades, ¿sí? Para que lo tengan muy claro. Entonces, miren, estamos observando primeramente, viendo todo lo que podemos observar en la gráfica, ¿sí? En la gráfica. Siempre ustedes también igual cuando tengan gráficas, ¿sí? Tengo que observar siempre todo lo que está en la gráfica. Entonces tenemos una recta tangente, recta secante, la función, puntos P y Q, ¿sí? Entonces, teniendo esto en cuenta, nosotros podemos sacar la pendiente de la recta secante, ¿sí? Ojo, pendiente de la recta secante. ¿Cuál es esa fórmula? La que ustedes observan inmediatamente en la parte inferior, ¿sí? Como acordémonos un poco de la fórmula de la pendiente, ¿sí? La pendiente, recuerden, es la variación entre el eje X y el eje Y, recordarán ustedes. Si nosotros analizamos esta función, ¿sí? Aquí está la función dada, veamos este primer parte de aquí, a ver la que estoy aquí encerrando. F de A más delta X, ¿sí? En el numerador, menos f de a sobre delta x, ¿sí? Esto nos quiere decir que es la pendiente, ¿sí? La pendiente de la recta secante, ¿sí? La pendiente de la recta secante. ¿Cuál era la recta secante? La que está de color verde, ¿sí? Entonces, nos quiere decir, o podemos encontrar nosotros la pendiente de esa recta. También podemos encontrar la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Pero ¿por qué solo cogemos la recta secante? Porque nos interesa que esta recta secante, ¿sí?, llegue a coincidir con la recta tangente. Ya vamos a ver un ejemplo, vamos a hacer ejercicios más adelante y vamos a observar. Ya, miren, aquí tenemos un caso 1, ¿sí? Aquí tenemos otra gráfica, tengo un caso 1, ¿se ven aquí? La recta tangente, la distancia entre P y Q, esta distancia tiene el valor de 2, la que vimos anteriormente. Tenemos otro caso donde la distancia entre P y Q ha menorado y vale 1,6, ¿sí? La distancia entre P y Q. Si continuamos con otro caso, ¿sí? Si hago coincidir esta recta secante con la recta tangente, ustedes pueden observar que esa distancia se va amenorando, ¿sí? Se va amenorando entre ellas, entre P y Q. Entonces, miren, aquí la distancia delta X es 1,2. Tengo otro caso, miren, entre más se acerca la recta secante, perdón, con la recta tangente, la distancia toma menor, digámoslo así, unidades, ¿sí? Si estamos hablando de distancia de metros, ¿sí? Entonces, está menorando. Miren, entonces, al momento que esta recta secante o esta distancia, ¿sí? Esta distancia delta X tienda a 0, ¿sí? Cuando decimos esa palabra tender a 0, o sea, que va a llegar a 0, ¿sí? En un instante, va a coincidir con la recta tangente, ¿sí? Entonces, eso es lo que se busca en la derivada de una función, que la recta secante, perdón, coincida con una recta tangente, donde solamente llegue a topar en un punto a esa función, ¿sí? A eso nos referimos en derivada, y eso era lo que era la definición o la demostración, una demostración geométrica de la derivada. Lo estamos viendo en esta tarde, ¿sí? Continuemos. Aquí tenemos la fórmula del cociente incremental, ¿sí? La fórmula del cociente incremental, que es lo mismo que observamos en la pendiente anterior. Voy a volverme un ratito. ¿Sí ven? Aquí tenemos la fórmula de la pendiente, ¿sí? La fórmula de la pendiente. Y ustedes pueden darse cuenta, observen muy bien la fórmula, ¿sí? Para cambiar de diapositiva. Ustedes pueden darse cuenta en esta parte, ¿ya? Nos dice función de A más delta X menos f de A sobre delta X. Es la pendiente. Si ustedes observan la fórmula del cociente incremental, ¿sí? La que estoy aquí, están observando en este momento, es lo mismo, ¿sí ven? Solo que cambia, en vez de M, que ha cambiado, aquí le han puesto Q de H, que es un cociente incremental, ¿sí? Y aquí ustedes pueden ver, tanto en el numerador como en el denominador, nos dice f de A más H menos f de A sobre H, donde delta X ha desaparecido matemáticamente, o sea, han cambiado nomás. Ha cambiado esa simbología. En vez de ponerle delta X, se le pone igual a H, ¿sí? ¿Qué quiero decir con todo esto, jóvenes? Que
simplemente van cambiando las letras nada más. O sea, en este caso ha cambiado la pendiente que vimos anteriormente, ha cambiado la fórmula del cociente incremental, es una pendiente en realidad, ¿sí? Es una pendiente que en este caso ya no está con la distancia delta x, sino más bien le han tomado como una h. Entonces, f de a más h menos f de a sobre h. Esa es la fórmula del cociente incremental. Esta fórmula de aquí a ustedes les va a servir mucho para lo que le piden en el ejercicio. Me va a pasar al ejercicio que les están solicitando, ¿sí? El ejercicio les solicita que encuentren o que calculen el cociente incremental utilizando la fórmula que les acabo de decir. Para todos estos ejercicios son literales, que es A, B, C, ¿sí? A, B, C. Entonces, vamos a hacer un ejercicio casi similar a lo que les solicitan aquí, ¿sí? Para que puedan ustedes resolver. Me regreso a la diapositiva. Entonces, vamos a ver un ejercicio. Nos dice lo siguiente, o un ejemplo, digámoslo así. Un ejemplo. Vamos a hacer ese ejercicio porque lo vamos a hacer aquí entre todos, ¿sí? Y si tienen alguna duda, van preguntando. Nos dan el ejemplo siguiente. Sea h entre 0 y 1. Así se lee esta parte de aquí, ¿sí? H va a estar entre 0 y 1. Recuerden esa parte, es muy importante. Nos piden calcular el cociente incremental. Ya conocemos la fórmula del cociente incremental, es la que está en la anterior, voy a ponerle ahí anterior diapositiva, la que están viendo ustedes ahí. ¿Ya? Para la siguiente función, ¿sí? Nos dice que encontremos el cociente incremental para la siguiente función. ¿Me están escuchando, jóvenes, o no? Me sale por acá un aviso. ¿Jóvenes? ¿Sí me escuchan? Sí, se le escucha, Lisa. Ya, muchas gracias. Lo que pasa es que me salió un aviso que está deficiente la señal, ya. Entonces continúo. Para la siguiente función donde f y a pertenecen a los números reales, ¿ya? Eso es lo que nos quiere decir. O sea, la función y el a, o sea, o la letrita a pertenecen a los números reales. Ustedes dirán, ¿qué querrá decir eso? Ya vamos a ir viendo poco a poco. Ya, entonces, miren, la función que nos dan es la siguiente, esta que voy a encerrar aquí. F de x es igual a 1 más 5x menos 1/3 x al cuadrado. ¿Ya? Y acá hay otras letritas, miren, observen la parte derecha, dice, ¿cómo se traduce eso? Para toda x pertenece a los números reales. A es igual a 2. Muy importante esto, ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Entonces, aquí A también pertenece a los números reales, el 2 pertenece a los números reales. Eso es lo que nos quiere decir en esta partecita. ¿Ya? Un ratito. Ahí. Entonces, vamos a ver la solución. ¿Sí? Primero, recordemos la fórmula del cociente incremental. Les he puesto aquí otra vez la fórmula. Q de H es igual a F de A más H menos F de A sobre H. ¿Ya? Yo primero voy a ir por partes. Primero voy a encontrar esta de aquí. Me voy primero por el numerador. F de A más H. Y luego voy a encontrar F de A. ¿Sí? Así mismo ustedes tienen que realizar sus ejercicios. ¿Ya? Entonces eso es lo que les solicita en esta tarde. Luego vamos a realizar, a componer todos estos que encontramos, los unimos a todos en la fórmula y encontramos la respuesta a lo que nos pide, ¿sí? Voy a encontrar entonces f de a más h, le he puesto justamente en la parte inferior donde ustedes están observando. ¿Qué hago ahí? Cojo la función, ¿sí? La función nos dice que es f de x es igual a 1 más 5, pero ya no le pongo x, sino le pongo a más h. Y eso es lo que he hecho aquí en esta partecita de aquí, ¿sí? 5 entre paréntesis a más h. Es lo que dice justamente aquí en la función. Como vuelvo y repito, ya no le pongo x porque estoy encontrando f de a más h. Estoy reemplazando ese valor de x, ¿sí? Estoy reemplazando ese valor de x. Un ratito, ya. Menos 1/3, ¿sí? Menos 1/3 dice ahí. Pero ya no le pongo otra vez a la x, otra vez repito, sino les pongo a más h al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo en esta partecita de aquí. ¿Ya? Eso se refiere a encontrar f de a más h. ¿Sí? Entonces, cojo la misma función, la función que me dieren, cualquiera. Si en este caso me están dando 1 más 5x menos 1/3 x al cuadrado. Ustedes en sus actividades les van a dar otras funciones. Estoy haciendo el ejemplo para esta función. Entonces, en vez de ponerle x, le estoy poniendo a más h. ¿Ya? Entonces, reemplazo nada más ese valor. Luego que ya tengo esto, miren esta parte de aquí, la primera línea. ¿Qué tengo que hacer? Resolverla. ¿Qué quiere decir resolverla?
realizar, en este caso, aquí tenemos una A más H al cuadrado, tenemos ahí una propiedad distributiva, recordando siempre nosotros las prioridades las prioridades matemáticas, ¿sí? Las prioridades de la parte matemática. Por ejemplo, siempre comienzo con potencias, raíces, luego continúo con multiplicaciones, divisiones y al final con sumas y restas. A eso se refiere con resolver esta parte, resolver esta parte de esta primera línea. Vamos con la segunda línea. Entonces, la segunda línea que he hecho, he resuelto la potencia. Primero comienzo con la prioridad matemática, que es la potencia. Como ustedes ven ahí, es una producto notable, que es el cuadrado de dos cantidades, ¿sí? El cuadrado de las dos cantidades es igual al cuadrado de la primera más el doble producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. O sea, recordemos un poco de los casos de factorización, ¿sí? Entonces, esos son productos notables. ¿Ya? Productos notables. Eso es lo que he hecho en esta partecita de aquí. Por eso coloco inmediatamente debajo de la primera línea, coloco igual, solo bajo el 1, después sigue más, 5, entre paréntesis A más H, menos 1/3, y entre paréntesis, he puesto en paréntesis grandes ahí, resuelvo el producto notable, en este caso la potencia que está ahí. Entonces, por eso me queda A al cuadrado más 2A por H más H al cuadrado. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? Jóvenes, ¿preguntas hasta ahí? No le dicen si está claro. ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. Continúo entonces. Luego, ustedes pueden observar, ya que hago después esta potencia, al fin, luego me dice la prioridad matemáticas, ¿sí? Me dice que haga multiplicaciones y divisiones. Y lo único que tengo aquí es una multiplicación. Pueden observar ustedes aquí, 5 por A más H. Entonces, lo que hago es una propiedad distributiva. O sea, distribuyo, multiplico. 5 por A, 5A. 5 más 5 por más H, 5H positivo sale. Entonces me queda toda esta expresión de aquí. Me quedaría 1 más 5A más 5H menos 1/3 al cuadrado menos 2/3 A por H menos 1/3 H al cuadrado. ¿Sí? Entonces todo ya resuelto esta partecita, miren. Esta partecita de aquí, la primera línea, ya está resuelto ahí. Multiplicaciones y en este caso la potencia. ¿Ya? Entonces, observo de nuevo, si puedo simplificarlo más, cuando digo simplificar es eliminar, si puedo eliminar algún término de esta expresión, lo elimino, pero en este caso vamos a ver, para eliminar un término de una expresión tiene que tener distintos signos y en este caso la parte literal y la parte numérica tienen que ser iguales, entonces voy analizando uno por uno, un término por un término, y como ustedes pueden observar, ninguno, todos son diferentes, ¿sí? Entonces simplemente f de A más H ha sido igual a esta expresión aquí, la última que estamos observando ahí, la que estoy encerrando. 1 más 5A más 5H menos 1/3 al cuadrado menos 2/3 A por H menos 1/3 H al cuadrado. Listo, entonces he encontrado de la fórmula del cociente incremental, ya he encontrado f de A más H. Pasemos al otro paso. Sí, aquí otra vez he puesto la misma parte que les piden en el ejercicio. Y aquí otra vez de nuevo la fórmula. Pero en este caso, como ya encontré f de A más H, ahora me toca encontrar f de A. Que es lo mismo, casi parecido a lo que hicimos anteriormente, pero en este caso ya no le reemplazo a la función, ya no le reemplazo A más H en X, sino A. ¿Sí? O sea, donde encuentro una X aquí en la función, le reemplazo por A. Entonces, f de A es igual a 1, voy siguiendo la función, miren, 1 ahí, luego sigue 5x, pero como vuelvo y repito, ya no le pongo x, no le reemplazo por a, entonces me quedaría 5a. Y luego el otro término me dice menos 1/3 x al cuadrado, entonces le reemplazo 1/3 al cuadrado. ¿Listo? Luego simplemente puedo observar aquí, si tengo asimismo prioridades matemáticas, multiplicaciones, divisiones. Si no las tengo, entonces simplemente tendría que destruir paréntesis. Aquí 1, en la siguiente línea observemos 1 más 5a, 5 por a, 5a, menos 1/3 por a al cuadrado, entonces me quedaría 1/3 al cuadrado. ¿Ya? Entonces esto es lo que significa f de a. Hemos encontrado entonces en la fórmula f de a más h y f de a. ¿Qué hago luego? Unir todo esto. ¿Sí? Vamos a la siguiente diapositiva. Solamente la parte que está en la fórmula del numerador, que es f de a más h menos f de a.
¿sí? Entonces, en esta parte le he puesto aquí f de a más h menos f de a. Como ustedes recordarán, vamos a recordar f de a más h, ¿cuánto era? Aquí pueden ustedes observar, es una extensión muy grande de números con letras, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, todo eso lo tengo que pasar aquí. 1 más 5a más 5h menos 1/3 al cuadrado menos 2/3 AH menos 1/3 H al cuadrado. Hasta aquí llegaría f de a más h. ¿Sí? Esta partecita de aquí. Luego reemplazo f de a. ¿Cuánto me salió de f de a? Regresemos un poquito. Me salió 1 más 5a menos 1/3 al cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Como ustedes pueden ver aquí, tengo menos. Cuando existe un menos anterior a esta fórmula de aquí, o a toda esta parte de aquí, a toda esta expresión matemática, cambiarían todos los signos. Eso es lo que exactamente se hace aquí. Menos 1, menos 5a más 1/3 al cuadrado. ¿Sí? Como pueden observar ahí. ¿Ya? Entonces se nos hace una expresión matemática muy grande, muy gigantesca. ¿Ya? Pero que luego puedo yo simplificar términos semejantes. Recordemos de los términos semejantes. Aquellos que comparten el mismo literal, la misma parte numérica, la misma parte literal. Entonces, miren, aquí, como ustedes pueden observar, 1, comienzo desde izquierda a derecha, 1, aquí tengo más 1, busco otro término semejante, sería menos 1, 1 menos 1, 0. Entonces se simplificaría esta parte de aquí con el 1. Luego sigo al siguiente término, más 5a, busco un término semejante, aquí tengo menos 5a. 5a menos 5a también se elimina y quedaría 0. ¿Ya? Continúo así mismo revisando términos semejantes, más 5h, busco otro término semejante, como ustedes pueden observar, no existe otro término semejante. Me voy con el otro, no puedo eliminarlo, ¿sí? Simplemente tengo que dejarlo ahí, no lo puedo eliminar. Entonces simplemente queda ahí. Continúo con el siguiente término que es menos 1/3 al cuadrado. Ustedes buscan a la parte, entonces quedaría aquí más 1/3 al cuadrado. Menos 1/3 al cuadrado más 1/3 al cuadrado, se simplifica también esta parte. Y así con todos los términos. El siguiente sería menos 2/3 a por h, busco otro término semejante, no existe. Menos 1/3 h al cuadrado, tampoco existe. Entonces, me quedaría, ¿ya? Entonces, esos términos que se eliminaron, solo me quedaría, entonces, lo que me quedaría de término sería 5h, que exactamente están viendo ustedes observando en la segunda línea, en esta. 5h menos 2/3 a por h menos 1/3 h al cuadrado. Eso me quedaría de toda esta expresión gigante que ustedes vieron al principio. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer en este caso? Tengo que simplificarlo, ir bien observando, recordando nosotros casos de factorización, productos notables. En este caso, la segunda línea, yo puedo notar algo muy importante. Puedo notar un caso de factorización, que es el factor común. ¿Ya? Entonces, miren, aquí el factor común es h, porque todos los términos tienen h. Entonces me quedaría h entre paréntesis 5 menos 2/3 a menos 1/3 h, porque h por h, h al cuadrado. Entonces le quito el h, se quedaría h nada más. ¿Ya? Miren, entonces esto es lo que vemos o observamos en la tercera línea, la que están viendo ustedes ahí, la que estoy mostrándoles. Vamos a la cuarta línea. En la cuarta línea, ¿qué hago? Como ustedes pueden observar, tienen los mismos términos, pero la diferencia es que aquí está, ¿sí? Toma el valor de 2. Y ustedes dirán, ¿de dónde salió ese 2? En la primera parte donde nos daban el enunciado del ejercicio, nos decían que A es igual a 2, como ustedes pueden ver ahí. Entonces, ya ahora lo reemplazo. Entonces, ese A toma el valor de 2. ¿Ya? Entonces, 2 por 2, 4/3 quedaría aquí en este término de aquí. El resto no puedo hacer nada. Entonces, mire, me quedaría en la siguiente línea, ya reemplazado el 2, me quedaría 5 menos 4/3 menos 1/3 h. ¿Ya? Multiplicado por h. Claro está, multiplicado por h. Luego, ustedes pueden darse cuenta aquí, esta solo es una parte numérica, ¿sí? Y son nada más que fracciones. Puedo restar aquí fracciones. Me quedaría... si yo hago toda la operación aquí, ¿no es cierto? Me quedaría 11/3. ¿Sí? Lo que ustedes están viendo en la siguiente línea más abajo. Entonces me quedaría 11/3 menos 1/3 por h. Dentro del paréntesis, multiplicado por h todo esto. Recuerden que el h todavía no se elimina, sigue todavía multiplicándose por h. Entonces 11/3 menos 1/3 de h. Miren,
Todo esto es matemáticas y es todo lo que ustedes hayan visto o vieron anteriormente, lo que les decía, ¿sí? Ustedes ya vieron productos notables, casos de factorizaciones, ¿sí? Entonces todo, funciones. Entonces estamos viendo simplemente, aquí ya en la derivada se pone todo ya, como quien dice, en práctica, ¿sí? En práctica de lo que hemos visto. Luego, como ustedes ven, solamente he sacado, o es la respuesta de esto, de f de a más h menos f de a es igual a h, entre paréntesis 11 tercios menos 1 tercio de h. Solamente es la parte me regreso un ratito a la fórmula, perdón, a la fórmula del cociente incremental, un ratito para borrar esta parte. Como ustedes pueden ver, solamente he encontrado la parte o el numerador del cociente incremental, ¿sí? Miren, ahí podemos observar, solamente encontrar el numerador. Entonces, todo esto, teniendo todo ya esta parte del numerador, ahora sí la uno a toda la fórmula del cociente incremental. Miren, entonces tengo aquí la fórmula del cociente incremental. En el numerador me quedo h, entre paréntesis 11 tercios menos 1 tercio de h, y sobre h. ¿Qué hago en esta parte? Simplificar las h. Recuerden que están divididos, entonces simplifica. H y h, lo que estamos viendo en esta parte de aquí. Miren, h se simplifica y solo me quedaría entonces el cociente incremental lo siguiente. Q de h es igual a 11 tercios menos 1 tercio de h. ¿Sí? Esta es... Ya no puedo hacer nada más ahí. Entonces simplemente este me quedaría como la respuesta del cociente incremental de la función que me dieron. Como me pedían a mí encontrar el cociente incremental, entonces ustedes pudieron observar ahí los pasos. ¿Sí? Los pasos que se hace para encontrar el cociente incremental. Lo mismo sucede con sus ejercicios que van a realizar. ¿Sí? Lo mismo. Un dato muy importante, siempre en el cociente incremental hay casos a que al final siempre les queda esta letrita H. ¿Sí? Esta letrita H. Porque estamos viendo el cociente incremental. Ya vamos a ver que en las derivadas se elimina. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, estimados estudiantes? ¿Tienen alguna pregunta o continúo, Tomás? ¿No? Continúo entonces. Vamos al siguiente entonces. Luego de visto nosotros esta parte del cociente incremental, hay algunas preguntas, ¿sí? Algunas preguntas que nos hacemos o existe la duda al momento de resolver esta parte del cociente incremental. ¿Qué pasa con el valor de a delta x? Recuerden que delta x es el h. Entonces, ¿qué pasa con el valor de delta x? ¿Por qué no se lo toma en cuenta ahí en esta parte del resultado? ¿O qué pasa entre las rectas tangente y secante? ¿Qué sucedería? ¿Coincidirían o quedarían en otros puntos distintos dentro de esta función? ¿Sí? ¿Para qué la recta tangente? Otra pregunta también, ¿para qué la recta tangente y la recta secante sean iguales? ¿Cómo debería ser el valor de delta x? ¿O cómo sería el valor de h? ¿Sí? En este caso, lo que veíamos anteriormente. Y al final, pues, lo que nos queda por responder todas estas preguntas es que entra una parte muy importante en matemáticas, que es los límites. Un límite podría ayudarnos con este análisis de esta situación, ¿sí? Un límite. Entonces, la fórmula del cociente incremental, recordémosla, aquí está, miren, esta es la fórmula del cociente incremental. Cuando nosotros añadimos un límite, ¿sí? Un límite, se transforma en la conocida fórmula de la derivada, ¿sí? Entonces, finalmente, a partir del análisis de la situación planteada, podemos determinar que la derivada está dada por la siguiente expresión. Miren, aquí está la expresión, es todo esto que está aquí. Miren, obsérvese en esta partecita de aquí, la que estoy aquí encerrando. Esa partecita nos dice, o es el mismo cociente incremental. ¿Sí? Es el mismo cociente incremental. Recuerden que solamente hemos cambiado, en vez de delta x, era h aquí. Pero es la misma fórmula. Solamente lo que se añade en esta fórmula es el límite de delta x cuando tiende a 0. ¿Sí? Es el límite de delta x cuando tiende. Ya vamos a ver en un ejercicio qué quiere decir eso. Entonces, ¿cómo se lee toda esta expresión? ¿Sí? Se lee que la derivada de f de x evaluada en términos de x, así se lee esta parte de aquí. Derivada de f de x evaluada en términos de x
es igual al límite de delta X cuando tiende a 0. Así se lee esta partecita de aquí. ¿Sí? Si algunos tal vez no lo comprendían, ahí está. Delta X cuando tiende a 0. Otra vez le repito, cuando decimos esa palabra tiende a 0 es que va a llegar o llega a un punto a 0, ya sea en el infinito. Ustedes ya se toparon con límites y miren, esto es un concepto previo también que deben recordarlo. Si no lo topamos aquí, ustedes pueden recordarlo en casita, que es un límite. Ustedes ya vieron esa parte, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, límite de delta X cuando tiende a 0 es igual a f de a más delta X menos f de a sobre delta X, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir todo esto? Que a medida que delta X tiende a 0, la recta secante, ¿sí?, se aproxima a la recta tangente, lo que vimos anteriormente. Eso es lo que nos interesa a nosotros en derivadas, ¿sí? O más claro a los matemáticos. Ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver esa recta secante que se coincida con la recta tangente? Eso les sirve a las personas, hablemos un poco en física, ¿sí? Cuando hablamos de velocidades, nos ayuda, cuando se aproxima esta recta secante, la recta tangente nos ayuda a saber en física el objeto, o en este caso el objeto de estudio, en qué velocidad tiene en cada instante. Es una velocidad instantánea, ¿sí? Entonces, también nos ayuda, hablamos de la parte financiera, cuándo son las caídas o cuándo ha habido caídas o incrementos, ¿sí?, de un cierto producto, de la venta de un cierto producto en cierto año. Nos ayuda en lo que estamos viendo en virus, ¿sí? O en este caso, en cultivos en cultivos de bacterias, ¿sí? En qué punto del tiempo, ¿sí?, esta bacteria tomó más números de casos o virus en este caso. Entonces, esa es la que parte o para qué nos sirve en definitiva lo que es derivadas dentro de lo que es en la vida diaria, jóvenes, ¿sí? Y bueno, tiene varias otras herramientas, también se lo utiliza para otras cosas, pero no está muy corto el tiempo para explicarles, ¿sí? Si esto es correcto, podemos afirmar que, leamos un poquito más lo que nos dice ahí. Si esto es correcto, podemos afirmar que el cálculo del límite y la relación planteada es equivalente al cálculo de la pendiente de la recta tangente a la curva f de x en el punto P establecido. Y esa es la definición geométrica de la derivada. Entonces, vuelvo y repito, ¿qué nos quiere decir esa partecita, la última? Que en la derivada se busca que la recta secante coincida con la recta tangente, ¿sí? En cualquier función, no solamente en el ejemplo que hemos visto, en cualquier función, a ese cálculo de esa pendiente, porque es en realidad una pendiente que estamos calculando, es lo que se conoce como derivada, ¿sí? Es lo que se conoce como derivada, tal como ustedes la han visto o la están viendo en esta tabla. Vamos a hacer un ejemplo de derivación, pero de una forma intuitiva, ¿sí?, utilizando el cociente incremental o la fórmula que vimos anteriormente. Entonces aquí hay un ejemplo y un ejercicio. Como ustedes ven, a ver, leamos un poquito, dice, sea h entre 0 y 1, determine de manera intuitiva la derivada de la siguiente función, donde f y a pertenecen a números reales. Ustedes pueden darse cuenta aquí algo muy parecido, que es la función que vimos anteriormente, ¿sí? La función que vimos anteriormente. Ustedes dirán, pero ¿por qué no puso otra función? Ya le dio pereza. No, le he traído la misma función para que se den cuenta, en este caso, de algo muy particular en este cociente incremental, que es lo mismo encontrar el cociente incremental con la derivada, pero hay solo una pequeña diferencia, no es ni cosa de otro mundo. Entonces, observemos esta parte de aquí. Entonces, f de x es igual a 1 más 5x menos 1/3 x al cuadrado. Para toda x que pertenece a los reales, a es igual a 2. Ya vimos por qué nos funciona, más claro, por qué nos vale ese a igual a 2. Vamos a recordar la fórmula de la derivada de manera intuitiva. Eso es lo que nos pide. Determine de manera intuitiva la derivada. No nos pide con tablas de derivadas, porque también existen las tablas de derivadas que nos ahorran más tiempo. Solo aplicamos las tablas de derivada o la derivada de cierta función y encontramos el resultado. Pero en este caso nos están pidiendo de una fórmula con la fórmula de derivada o de manera intuitiva, ¿sí? Eso es lo que nos están solicitando en este ejercicio, ¿ya? Entonces, aquí está toda la fórmula. Miren, les he puesto vuelta de nuevo la fórmula.
¿sí? Derivada de f de a sobre delta x, perdón, sobre derivada de x, es el límite de h cuando tiende a 0, f de a más h menos f de a sobre h, y esto es igual a encontrar el límite cuando h tiende a 0 del cociente incremental. Entonces voy por partes, igual como hicimos anteriormente. Primero encuentro esta parte, f de a más h en el numerador. Como es la misma función, entonces sería la misma explicación que les hice anteriormente. Miren, aquí está. Y es el mismo resultado. Luego encuentro f de a. Así mismo, de esa misma forma como estamos resolviendo los ejercicios, ustedes también tienen que resolver sus ejercicios en sus casas, de lo que se les pide, ¿no es cierto? Miren, aquí f de a es igual a 1 más 5a menos 1/3 a al cuadrado. ¿Ya? Miren. Entonces, ya teniendo f de a más h menos f de a, ¿qué hago? Lo mismo que hicimos anteriormente. Miren. Unir f de a más h menos f de a, lo que me dice en el numerador del cociente incremental, o también aquí en este ejercicio de derivada, ¿sí? Reemplazo todos estos valores, elimino, como hicimos, ¿no es cierto? Y me va a salir la misma respuesta que vimos anteriormente, ¿sí? Por eso no les explico a fondo, porque es lo mismo, ¿sí? Entonces, h entre paréntesis 11 tercios menos 1/3 de h es lo que vale f de a más h menos f de a, ¿sí? Luego, todo este valor que hago, coloco en sus respectivos lados que están de la fórmula. Miren, aquí está otra vez la fórmula de la fórmula de la derivada de manera intuitiva. En el numerador colocamos h es igual a 11 tercios menos 1/3 por h sobre h. ¿Sí? Pero ojo con esto, que hay un límite cuando h tiende a 0. Luego continúo, elimino las h's en la fracción o en el cociente, ¿sí? En el cociente incremental, elimino. Y me quedaría lo siguiente. Límite de h cuando tiende a 0 a 11 tercios menos 1/3 de h. ¿Sí? Pero, ¿qué quiere decir ese límite? Simplemente ese límite es cuando h tiende a 0 o h llega a valer 0, ¿sí? En el infinito, ¿qué pasaría con ese 1/3? Como multiplicamos 1/3 o cualquier número multiplicado por 0, siempre va a ser 0. Entonces, todo este término que estamos observando en la parte de derecha se hace 0. Y en definitiva, ¿sí? En definitiva, el resultado me quedaría lo siguiente. La derivada de la función que me dieron, 11, ha sido el valor de 11 tercios. Y esa sería la respuesta, lo que me piden a mí en el ejercicio que me pedían o el ejemplo que me pedían. ¿Sí? Regresemos a lo que nos pedían en el ejemplo. Calcule el cociente incremental por la siguiente, aquí está. Determine de manera intuitiva la derivada de la siguiente función. Entonces hemos determinado de manera intuitiva la derivada de la función, ¿sí? Que vimos anteriormente. ¿Preguntas, jóvenes, tal vez? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda, jóvenes, estudiantes, señores? No, listo. Ya. Entonces, miren, jóvenes, esto vuelvo y repito, estos son los ejercicios que van a ustedes a realizar. Voy a borrar esta parte de aquí. Entonces, en el primero les piden calcular el cociente incremental, ¿no es cierto? Ya está aquí, de los 3 ejercicios, miren, aquí está dándoles el valor de a igual a menos 2, acá le están dando el valor de a igual a 2, y en el otro a es igual a 2. Las funciones cambian en cada uno, ¿sí? En cada literal, perdón. Si ven, si se dan cuenta, aquí tenemos una función, todas son diferentes, ¿sí? Entonces, para cada función, para cada literal, es todo diferente. Tienen que calcular cada uno sus cocientes incrementales, lo que les piden, lo que les solicitan en cada ejercicio. En el ejercicio número 2, en cambio, ustedes están realizando o encontrando las derivadas. Justo aquí lo que hemos visto finalmente al último, entonces aquí está la fórmula, otra vez está aquí, en lo que les piden, miren. Y les piden justamente eso, derivar y encontrar el valor. Aquí les ponen igualmente a es igual a menos 1/2, aquí tenemos otro valor de a y acá otro valor de a. Y para cada literal es diferente las funciones. Entonces en total son 6 funciones diferentes y cada uno, en los 3 primeros casos les piden cociente incremental y en los 3 últimos la derivada. Eso es lo que lo solicita y eso es lo que hemos visto esta tarde. ¿Sí, jóvenes? Tal vez dudas, preguntas, tal vez me dijeron que no. No sé, tal vez alguien más que tenga alguna duda.
¿Todo está claro?